estamos en una era donde se ha democratizado la comunicación. Cualquier persona puede dañar la reputación de una empresa así, o puedes viralizar un contenido positivo así. Es por ese motivo en que nosotros decimos, ya que todo el mundo puede opinar sobre las empresas, ya que todo el mundo puede crear contenido, cuanto más controles tú como empresa, mejor te irá en Internet. Puedes controlar lo que dices y un poquito de pronto a nivel de la gestión que puedes tener con las personas, pero luego se te puede ir de las manos, ¿no? Totalmente. O sea, es algo que todos tenemos, yo creo, que aceptar, que hay una parte de riesgo que no vamos a controlar. Y esto yo creo que nos va a hacer más felices, ¿no? Liberarnos de esta presión de decir, lo puedo controlar todo, lo debo controlar todo. Detrás de una crisis hay una oportunidad. Total. Y una crisis bien gestionada termina siendo un gran ejemplo, valga la redundancia, de gestión, y puede darle muchos puntos a la empresa y al directivo, porque que te equivoques, se equivoca medio mundo. Te equivocas tú, me equivoco yo. Pero el cómo reaccionas, eso ya es diferente. Yo creo que es lo que marca la diferencia. Claro. Total. Una crisis pasa a ser una oportunidad. Una persona que era un hater pasa a ser tu embajador. Pasa que teníamos una hater que todo el día se quejaba del precio de los zapatos. Es que son carísimos. Publicación que hacíamos, publicación de es que son carísimos, es que no se puede con estos precios, ¿dónde os pensáis que vendéis? Bienvenido al podcast Café Taipá, la confianza sobre la mesa con Milton Vela. Hola cafeteros, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Este es un café muy especial, muy especial. Recordarán quienes nos han seguido desde el inicio del podcast que la historia de Café Taipá nace en Barcelona. Y este es el primer café /podcast que se da en Barcelona. Así que estoy muy contento por ello y además con una muy buena amiga y tremenda marketera, Carlota Gatius, que es directora de 202 Digital Reputation, y que vamos a hablar hoy día de lo que nos une y cómo nos conocimos, de reputación, sobre todo de reputación en Internet, que es su especialidad, hace más de 3 años con 202 Digital Reputation, y bueno, hemos encontrado mucha afinidad en Café Taipá y vamos a conversar justamente sobre ello. ¿Cómo estás, Carlota? Hola, Milton. Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme, me hace muchísima ilusión. Y hace tiempo que llevamos pensando en este podcast y qué mejor que ahora que estás aquí en Barcelona, en nuestra casa, poderlo hacer juntos. Sí, la verdad a mí me hace, como dicen acá, yo también mucha ilusión, de verdad, estar aquí y tener esta conversación contigo, este café contigo. Y justamente dentro de lo que es el podcast, siempre tocamos temas, bueno, de hecho el podcast en Café Taipá se llama La confianza sobre la mesa. Tocamos muchos temas de reputación y confianza en general de personas y de empresas. Pero hoy día vamos a hablar de lo principal, de la base, ¿no? Como que del ADN de lo que trabajamos, que es la reputación con foco en Internet, ¿no? Esto que nace, creo que se toma conciencia de la reputación justamente por las redes sociales, año 2008, justamente que vivía aquí, 2006, 2007, ¿no? Con el Facebook ya con fuerza, y se toma conciencia, creo, con las empresas y las marcas, ¿no? En tu caso y de tu experiencia en 202 e inclusive antes, ¿cuándo es que dices, caray, qué importante o qué interesante, qué necesidad que hay en el mercado de las empresas de poder trabajar la reputación en temas que podrían haber de pronto en esos tiempos en Twitter, en Facebook, ya en Instagram? ¿Cuándo es que se te prende el foquito y dices, caray, aquí hay trabajo y lo quiero hacer? A ver, es una muy buena pregunta. Yo lo que os diría es que, a ver, tenemos que tener claro que 202 Digital Reputation nace digital. O sea, esto es algo que tenemos muy claro desde el inicio y es donde observamos una necesidad de las empresas de todo lo que se dice en Internet, empezarlo a controlar. Porque, ¿qué pasa? O sea, estamos en una era donde se ha democratizado la comunicación. Cualquier persona puede dañar la reputación de una empresa así, o puedes viralizar un contenido positivo así. Es por ese motivo en que nosotros decimos, ya que todo el mundo puede opinar sobre las empresas, ya que todo el mundo puede crear contenido, cuanto más controles tú como empresa, mejor te irá en Internet. Y aquí es donde sale el 202, de decir, ¿cómo podemos empezar a minimizar el riesgo reputacional y crear nuestra identidad que se quede y perdure en Internet? Sí, y es dicho claro, cuanto más podamos controlar, porque justamente las redes sociales generan un problema fuerte a las marcas, porque antes cuando hacían publicidad y comunicaciones por la tele, la radio y tal, ya pues publicabas y si alguien se quejaba, bueno, si había correo electrónico a inicios de Internet, perfecto, pero si no, no tenías cómo impactarme, ¿no? O sea, te hacía la investigación de mercado y de pronto después de 5 meses sabía que había hecho algo mal. Pero con las redes ya no, estás pues expuesto. Es de inmediato, ¿no? Entonces, puedes controlar lo que dices y un poquito de pronto a nivel de la gestión que puedes tener con las personas, pero luego se te puede ir de las manos, ¿no? Totalmente. O sea, es algo que todos tenemos, yo creo, que aceptar,
que hay una parte de riesgo que no vamos a controlar. Y esto yo creo que nos va a hacer más felices, ¿no? Liberarnos de esta presión de decir, lo puedo controlar todo, lo debo controlar todo. No, hay una parte que no. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, empezar a educar a tu usuario es algo... ¿Y cómo se educa? Nosotros siempre contamos mucho en la educación se hace a través de la experiencia y de cómo tú lo estás haciendo, enseñarlo a los demás. Es por eso que tener conversación y sobre todo saber qué es lo que dicen de ti. El social listening. O sea, tú no puedes hablar con tus usuarios o con tu público si no sabes lo que les interesa. Es por eso que es tan importante conocer lo que se dice, no solo en redes sociales, porque inconscientemente pensamos todos en redes sociales, sino también en plataformas de opinión, en foros, en blogs, en medios digitales. Y este es uno de los servicios que nosotros más aconsejamos a las empresas desde el punto de vista de prevención. Conocer a tu usuario, a tu cliente, a tu proveedor, a tu futuro talento de tu empresa a través de lo que se dice, la escucha en línea. Escuchar es clave, conversar es lo segundo, ¿no? El ida y vuelta. Y perdona que te diga, no solo el escuchar, sino el escuchar y analizar. Porque tú puedes escuchar todo, pero tienes que analizarlo y tomar decisiones a través de esto. O sea, que no se quede solo en, no, es que ya tengo la escucha activa. No, o sea, no es suficiente. Analízalo, cambia, monta procesos, todo. Totalmente, no. De hecho, en Café Taipei hablamos de escucha activa inteligente, ¿no? Porque exacto. Si sos al listening, claro, ya recibo y ¿qué hago con esto? ¿No? Claro. No, tienes que... Bueno, también evaluar si respondes o no, dependiendo de qué circunstancia, tal vez no sea lo más certero, pero sí, de hecho, tienes que entender y conocer a quien tienes enfrente. Totalmente. Pero tú sabes que en el año 99 hay una... Es como que unos mandamientos digitales que se publican en ese año y que son casi futuristas, ¿ya? Que se llama el Manifiesto Clutrain. Vale. Y el primer mandamiento, digamos, es los mercados son conversaciones. Sí. Y escúchame, estamos hablando cuando no había ni Facebook, o sea, no habían redes, ni Hi-Fi, no sé si aquí no había Hi-Fi, no había nada, ¿no? Pero esto es algo que marca mucho, ¿no? Y entonces, viendo un poquito qué fuerte va a decir, va a sonar esto de prehistoria nuestra de la reputación online, pero en el 2009 ya se empiezan a generar algunos problemas, pero en el 2009 estalla una súper fuerte crisis debido a unos trabajadores de Domino's Pizza que empezaron a jugar con la comida y tal, jugar muy mal con la comida y lo suben a YouTube como listos que eran y generó un drama nacional en Estados Unidos, ¿no? Fue muy fuerte. ¿Qué recuerdas de ello, así como para pimponear? Porque probablemente sea una de las primeras crisis online que se generaron, ¿no? en el mundo, tal vez. O sea, yo lo que te diría es que lo primero a vista de hoy, porque claro, es muy fácil hablar con 15 años de experiencia, pero claro, a vista de hoy te diría, qué fuerte la inconsciencia de menospreciar el poder de las redes sociales, porque claro, en su momento cuando pasó todo esto, las franquicias de Domino's Pizza empezaron a dar respuesta a los 2 días. Hoy en día, que dé respuesta a los 2 días de un problema que en este caso era casi un tema higiénico, de que estaban jugando y tal, esa empresa estaría muerta a nivel de marca hoy en día si tardas 2 días. En ese momento entiendo que aún fue rápido, pero nosotros algo que siempre decimos es el tiempo va a jugar a tu favor como empresa. A nivel, cuando tienes una crisis, el tiempo juega mucho a tu favor. Adelántate tú. Y también lo que pasó es que al dejar este tiempo no se dieron cuenta de la importancia que tenía, en este caso los vídeos de YouTube, y cómo se viralizó. No había una escucha, no sabían lo que se estaba diciendo. La respuesta también se dio sin un análisis previo de qué se está diciendo, porque no tenían herramientas para ver el alcance de lo que estaba pasando. Claro, a ver, es lo que repito, es muy fácil y muy valientes tú y yo aquí comentando cosas de 2009. Pero si hubieran tenido una buena escucha para poder saber exactamente cuál era la conversación, también la otra cosa que pasó es que cada una de las franquicias dio una respuesta diferente, hasta que no salió el CEO a dar una respuesta junta. Claro, todo esto es que jugábamos, o sea, era mensajes. Por un lado, a lo mejor desde Carolina del Norte decían una cosa, desde Los Ángeles decían otra, no tenía nada que ver. O sea, también lo decimos, cuando tú tengas una crisis, aparte del tiempo, tienes que ir con un mensaje empático, con un mensaje que sea firme, que sea una cosa que la habéis pensado y que opináis todos igual y obviamente se necesita una cabeza, pero tengamos una idea clara. No podemos ir con alguien dice una cosa, luego me retracto, porque es que lo único que vamos a conseguir es confundir aún más al pobre usuario que ya ha quedado un poco así después de ver tantos juegos con la comida. Hay un tema
muy importante sobre lo que señalas, en el sentido de que, claro, no habían protocolos. Nada. O sea, no había protocolos. Nada. Y era natural que no los hubiera. Y claro, analizamos con todo el conocimiento de ahora y ya partimos de eso. No había protocolos, no habían procesos. Eran tiempos de descubrimiento. Facebook Sí. era un boom, ¿no? Las empresas estaban ahí como locas. YouTube también, por supuesto. Entonces, hay un tema clave y con esto creo que es una primera lección. Para quienes no recuerden el caso de Domino's, sobre todo gente muy joven, imagino que ni lo tienen en el mapa, en Café Taipá está, ponen cafetaipa.com, ponen Domino's Pizza y aparecerá el caso analizado. Dos trabajadores juegan con la comida, pero juegan muy mal, o sea, un poco asqueroso el tema y lo suben, ¿no? Lo suben a YouTube. Un tema importante cuando no hay protocolos, porque puede pasar ahora, ¿eh? Ahorita puede ser una crisis que ni tú ni yo la tenemos cómo abordarla porque es tan nueva, o sea, es tan extraño lo que está sucediendo que dices, no tengo procesos, puede pasar, ¿no? Y eso en parte es lo complejo y lo bonito de lo que hacemos, ¿no? Porque son retos constantes, ¿no? O sea, hace 2 años en tus protocolos no había nada de inteligencia artificial. Nada. Ahora trabajas con ella, ¿no? Entonces las cosas son así de cambiantes. Pero así como los mercados son conversaciones, año 99, que es una regla general, porque eso te retrocede pues hasta cuando, no sé, 100, 200 años, piensa en los mercadillos, ¿no? Más tradicionales, sin internet y sin electricidad, que de pronto ya hay conversación. Hay reglas generales, ¿no? Entonces, algo muy importante cuando hay una crisis, y puede ser en internet, y puede ser así de grave y global en la tele, como fue lo de Domino's, es que al no tener tal vez ni tu cultura lista, porque ¿quién podría hablar de cultura online en ese momento? O sea, apenas se estaba formando, ¿no? La voz del CEO, la voz del directivo es re importante porque en la mayor inconsistencia o incertidumbre, lo que él diga es el compromiso, ¿no? Él o ella, bueno, la mayoría son lamentablemente hombres, no hay ya saben que no hay equidad, pero marca, ¿no? Entonces, 2 días, como dices, ¿no? Tú, respuestas por aquí, por allá, diferentes Domino's respondiendo, un caos. Sale el CEO directamente en YouTube, hasta hay un video que se analiza ya a él leyendo el teleprompter, pero es tan convincente, o sea, que... Y da las disculpas directamente, ¿no? Directamente, que lamentablemente estos chicos pues tendrán que enfrentarse a la ley y tal. Pero con ellos se frena mucho el problema y sale directamente del on al off porque va directamente a la tele, ¿no? Es noticia, de frente, ¿no? Entonces, una lección importante ahí, porque nos puede pasar, es que si sucede algo que no está, pues digamos, en los registros, la cultura que tendría, en este caso el directivo, de dar la cara y la sinceridad que tenga hasta para decir, nos equivocamos y no hemos sabido cómo manejar esto porque entenderán que es algo nuevo, y es bastante, ¿no? Porque estás dando la cara directamente, ¿no? Yo aquí quiero añadir 2 cosas y es que siempre que hay una crisis hay una oportunidad. Sí. Y en este caso, por ejemplo, es un caso muy claro, en que hay una crisis, existe un problema, pero también hay una oportunidad de eres el primero al que le ha pasado, bueno, qué mala suerte, pero a la vez también eres el primero que lo puede solucionar. O sea, intentar ver como las crisis como oportunidades, esto para empezar. Y la otra cosa es que no somos conscientes, sea cual sea la posición de nuestra empresa, de la importancia que tenemos nosotros en la reputación de nuestra empresa. Y la reputación de nuestra empresa en nosotros, porque a nadie le gusta. Claro. Aquí también lo ligo mucho con el tema de las plataformas de opiniones, sobre todo de empleados. A nadie le gusta trabajar en una empresa donde se habla mal de que trabajes allí, pero a la vez tú puedes hacer mucho para la reputación de una empresa. Ya no hace falta que sea tuya, pero que el marketing de las empresas también viene desde dentro. O sea, tenemos que empezar por dentro. Total, para... Exacto. Y todo esto en los protocolos tiene que ser, o sea, nosotros siempre lo decimos, en los protocolos de crisis, que aquí les llamaríamos plan de crisis, tienen que haber los planes de crisis en los stakeholders, tienen que haber los que están para afuera, es decir, proveedores, clientes, pero también para adentro. Sí. Cómo hablar a nuestros empleados, quién tiene que salir a hablar, de qué manera, cómo tienen que afrontar los demás empleados una crisis, porque claro, en el caso de Domino's, el CEO da la cara, pero ¿y todos los demás directivos? ¿Y todos los demás que han hablado? ¿Qué tienen que hacer? Y también la otra cosa es que una vez nos ha pasado una crisis y tenemos un plan de crisis, es el learning by doing, o sea, aprendamos de este plan de crisis qué cosas han funcionado y qué cosas no, y sigamos mejorando. Nunca se puede dejar un plan de crisis como, ahora vamos bien, ahora no nos pasará nada. No va así, porque nosotros las crisis más gordas que hemos visto de reputación de empresas, te diría que el 60% vienen por empleados
Claro. Y el 40% vienen por clientes, cuando Ya. casi todo el mundo se hubiera pensado, el 90% viene de clientes y el 10% viene de empleados. No es así. O sea, las crisis más gordas, todas vienen de dentro. Es por eso que es tan importante el mensaje que das, no solo de cara afuera, sino de cara adentro. Total. Has dicho algo así subrayadazo, lo tengo que ya. Nosotros debemos ser la reputación de la empresa. Y justamente pensando en Domino's, tal vez sea uno de los primeros casos de embajador digital, embajador, ¿no?, online. Claro, en este caso el CEO, el que da la cara, ¿no? Y en tiempos en los que también ese concepto de embajador online no existía, es una acción importante. Pero también los trabajadores que suben el video indirectamente lo eran, ¿no? Y claro, en este caso hicieron pues un harakiri a la empresa directamente, ¿no? Pero sí es muy importante el concepto que tal vez tenga un origen ahí como ha ido desarrollándose, la importancia que comentas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con cultura, ¿no? Cuán alineados están todos los trabajadores de una empresa para saber qué hacer y qué no hacer. La cultura es mucho de conducta, ¿no? Y sí, no, súper clave. Y hoy en día, también hablando de la cultura de empleados, hoy en día, por suerte, pero a la vez también, por desgracia, en muchas ocasiones, tenemos unas plataformas de opinión como pueden ser Indeed o Glassdoor, donde todos los trabajadores, empleados y ex empleados, pueden dejar su feedback de cuánto cobran, de cómo es el tema del reporting, cómo es el tema del liderazgo, cómo es el tema de las promociones, absolutamente todo de manera anónima, con lo que cuando una persona está buscando trabajo, lo primero que hace es ir a Glassdoor o Indeed. Es una cosa que en el mundo anglosajón se lleva un montón, en Estados Unidos, UK, Irlanda, en toda Europa en general, en España está costando más, pero es que o sea, yo cuando te hablo de futuro te hablo de que en 3 años todo el mundo que quiera mirar de cambiarse de empresa, donde va a ir a buscarlo es en Glassdoor o Indeed. ¿Qué pasa? Aquí es lo que digo otra vez a las empresas, avancémonos, que no te abran el perfil. Cualquier persona puede abrir un perfil y sin verificar lo que sea, pues que sea la propia empresa que lo haga. Lo mismo, campañas con los propios empleados, que sabemos que están contentos, que están bien, para que nos ayuden a montar un buen perfil. Es lo que digo, somos la reputación de nuestra empresa. Esto las empresas lo tienen que aprovechar y tú también lo tienes que aprovechar. Cuanto mejor, o sea, mejor estés en una empresa y mejor reputación tenga, el día que te quieras cambiar, tú vienes de esta empresa, vale, esto, o sea, cambia. No es lo mismo cuando te dicen vengo de una empresa donde la reputación es mala, que no, viene de esta empresa. Uy, allí trabajáis muy bien, allí sois muy profesionales. Esto le gusta a todo el mundo. Es por eso que digo que es tan importante que, como tú has dicho al inicio, las cosas que pasaban antes se quedaban en la memoria de las personas. Las cosas que pasan hoy en día se quedan en Internet. Es por eso que es tan importante gestionarlo, porque la huella digital es algo que nos va a seguir y a seguir y a seguir. Y aquí es donde entramos nosotros diciendo, se tiene que gestionar esta huella digital. Es muy importante que la gestionemos, ya sea a nivel de persona o a nivel de persona física o persona jurídica. Sí, muy, muy importante. Ahora, lo que comentas acerca de la prevención que hay que tener por los comentarios que ahora cualquier trabajador o ex trabajador puede dejar, también los puede implicar a ellos, ¿no? Quiero decir, ellos también tienen una huella. O sea, tú puedes quejarte con razón o sin razón y yo lo primero que voy a hacer es escanearte directamente y ver quién eres y de pronto lo que encuentre también, digamos que si yo soy un interesado en entrar a esta empresa, pero leo tu comentario, sería no responsable darlo al 100% por hecho. Sí, a ver, sí que me vas a dar una referencia, pero voy y te busco, ¿no? Porque también pasa que hay trabajadores y trabajadores dependiendo cómo salen, ¿no? O sea... A ver, yo creo que aquí también tú y yo tenemos que abanderar un montón yo siempre lo digo a todo el mundo, por favor, consciencia cuando leáis por internet, consciencia y un poco de sentido común, porque hay muchas cosas que ves muy claramente, pues de la misma manera que hablamos pues del phishing o de si son bots o no, por favor, consciencia, porque no todo lo que se dice es verdad. Que hay veces en que hay muchas ocasiones, no es que lo dice internet y qué, ¿sabes? En plan, consciencia, esto 100%, pero también por parte de la empresa, cuando te están dando un comentario, cuando te están escribiendo de una manera negativa, responde. Porque aunque sea a pequeña escala, no deja de ser muy diferente de lo que pasó en Domino, ¿sabes? O sea, pasa un problema o hay un foco, lo que no podemos es dejarlo allí. O sea, tenemos que contestar, tenemos que dar la cara. Si quieres podemos hablar un poco más de cómo hacerlo, pero yo creo que es muy importante no dejar como, en plan, problemitas por la red. Para nada, y con Carlotas vamos a tocar justamente temas bastante específicos de a veces zonas no cubiertas en la gestión de reputación. Pero al final, o al inicio, todo parte mucho de la cabeza, ¿no? O sea... Retrocediendo un poquito al 2009-2010, el concepto de transformación digital creo que aún no estaba acuñado,
pero ya que era necesario, justamente las redes impulsan mucho ello. Pero todo lo que comentas, si en las empresas el CEO, la alta dirección, no es consciente de ello, no va a pasar lo que dices. O sea, de pronto la agencia, la consultora de reputación lo va a sugerir y no va a pasar. De marketing no va a pasar, porque mucho marca las cabezas, ¿no? Entonces, lo curioso de lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Acerca del caso Domino's o el caso FedEx, que fue algo similar, que el VP, por ahí nomás fue, a los pocos meses de Domino's, ¿no? Que un trabajador de FedEx no encuentra cómo dejar un televisor en la casa donde debía, que había hecho la compra, y lo lanza con el pelota de básquet, todo queda grabado y también es otro escándalo. Y muy curioso porque lo que ahora no es tan habitual, el VP de FedEx, que es Matthew Thornton, también sale en un video igualito, ¿no? O sea, a dar las disculpas. Eso es súper bueno, ¿no? No dice, vamos a investigar, a ver qué ha pasado. Sí, es contundente, o sea, no hay que darle muchas vueltas. Y es algo que pasa a veces con directivos que no reconocen. A veces cuando reconoces directamente lo que tú has dicho, ¿no? Detrás de una crisis hay una oportunidad. Total. Y una crisis bien gestionada termina siendo un gran ejemplo, valga la redundancia, de gestión, y puede darle muchos puntos a la empresa y al directivo, porque que te equivoques, se equivoca medio mundo. Te equivocas tú, me equivoco yo. Pero el cómo reaccionas, eso ya es diferente. Yo creo que es lo que marca la diferencia. Claro. Totalmente, ¿no? Entonces ahí tenemos. Y lo último de la prehistoria de la reputación, que tiene que ver mucho con Internet, es el caso de BP, British Petroleum, ¿no? El caso del Golfo, derrame en el Golfo de México, 2010, si no me equivoco. Que ahí, algo que quiero remarcar básicamente para que lo tengan ahí como referencia, porque movió mucho, fue un terremoto fuerte, ecológicamente grave, pero lo que pasó es que la identidad de BP estaba no cubierta en Twitter, me acuerdo, porque tenía una cuenta más o menos desarrollada en Twitter, pero se crea una fake de la gente que estaba atacando a la marca, y fue, o sea, el canal, esa plataforma de Twitter estaba tan bien hecha, toda la presentación era tan profesional que parecía la oficial. Ya. Y los medios empezaron a quererle a esa cuenta, ¿no? Entonces también es un tema importante y ahí a nivel de presencia. Y otra cosa, hablando de directivos, un directivo en plena crisis se fue de vacaciones. Ya, bueno, ¿no? O sea, hay gente para todo. Claro, y eso es gravísimo porque te muestra una pésima cultura, porque si estás en la peor crisis y te vas y de vacaciones, o sea, si el principal embajador está a nivel de esa falta, ¿qué puedes esperar? No, total. ¿No? Yo también, o sea, lo que te diría de las cuentas falsas, que nosotros en muchas ocasiones nos encontramos con estas situaciones, aquí para mí, o sea, también hay una responsabilidad de la empresa, de que tengas cuentas falsas y no las estés gestionando. Porque, por ejemplo, nosotros nos estamos encontrando con cuentas falsas que por ejemplo, son perfectos focos de phishing. Ya. Claro, y esto es que, o sea, obviamente el culpable no eres tú, estoy totalmente de acuerdo, y el culpable es el que ha creado la cuenta falsa. Pero tu responsabilidad, están utilizando tu marca, están utilizando tu logo. O sea, tienes todos los mecanismos legales para poderlo gestionar la eliminación. Si lo mantienes allí, es que no te está importando. O sea, y no le estás dando... Y esto no es así. Y a través del social listening tú también puedes detectarlo. Sí. O sea, es como que yo creo que aquí es un poco de... Te tienes que poner la responsabilidad tú de hacerlo. Porque es... O sea, lo que hacen estos bots o cuentas falsas es atacar a tu público y tú eres responsable de tu público. Por lo tanto, gestiónalo. Y esto es algo que nosotros abogamos un montón, por ejemplo, pero es que da igual, hay 1000 veces que son cuentas falsas de Instagram, de Twitter, de tal. Van a publicar cosas en tu nombre que no eres tú. Yeah. Gestiónalo. O sea, lo de no pasa nada, da igual, yo ya tengo la mía, yo es que me dedico a la oficial. No, es que tu marca es un todo. No es a lo que tú decides dedicarte. Tu marca es un todo y yo creo que la reputación de tu marca también es un todo. Por lo tanto, tienes que trabajarlo desde muchos aspectos. Y es por eso que es tan importante que la reputación sea integral, ya sea en el off, en el on y en todos los demás sitios. Lo que dice Carlota, más de una vez me lo han dicho, que puede parecer injusto, ¿no? Y a veces odia a la gente, los directivos a Internet, por esa facilidad que hay de crearte una cuenta falsa, ¿no? Pero es lo que hay, o sea, no va a cambiar. Entonces hace bien Carlota en remarcar. Tú puedes tener inclusive tu cuenta bien hecha en TikTok, donde quieras, pero eso no deja que ya estés tranquilo, porque de verdad, es más, mientras tu marca sea más relevante, a veces tal vez polémica, te pueden crear la cuenta falsa. Y si no tienes el radar para poder ubicarla,
ya es un punto vulnerable que te puede costar, ¿no? Y ahí se generan oportunidades también de la consultoría, como en nuestro caso. Sí. Y justo de eso también te quería hablar. Y ahora saltando ya de lo que era la historia reciente, ahora mismo, casos que tú recuerdes de la gestión con 202, que digamos que digas, caray, qué bien que lo hicimos, ¿no? Sí, yo la verdad es que estoy muy contenta y de los clientes que hemos tenido, como todos, mentiría si dijera todos son espectaculares, pero tengo que decir que estamos muy contentos. Sí. Y me acuerdo perfectamente de una empresa que se dedicaba al tema de la piedra natural. Y ellos, por ejemplo, es una empresa... La piedra natural. Sí. Cuéntame. O sea, piedra natural, mármol. Ah, vale. Sí, okay. Piedras, o sea, extracción de piedra natural. Sí. Y ellos era una empresa pues, que llevaba 150 años desde que nacieron. Lo mismo, una empresa súper dedicada a la operativa, pero no tan dedicada a la comunicación. Típico CEO que te encuentras de háblame de cuentas, no de cuentos, estos. Pero ¿qué pasa? Que habían crecido muchísimo en los últimos años y habían acumulado una huella digital, sobre todo de información obsoleta, de información desactualizada, incluso datos personales, cuando buscabas tanto a la empresa como la familia que lo llevaba. Que esto les generaba, aparte de un malestar en el día a día, porque podían tener temas privados en Internet, o sea, confundía un montón y sobre todo se encontraban en el mundo internacional, que la gente los buscaba y les decía, pero tú no estuviste relacionado con el caso. No. Esto pasó, yo tengo la documentación, tengo todo. Es que lo hemos visto en Internet. Y aquí es donde nos contactan, de decir, ostras, veo que lo que yo expongo con mi trabajo durante muchos años me ha funcionado muy bien porque yo he trabajado con los proveedores que me conocen desde siempre, con los clientes que más o menos me conocen desde siempre, pero en el momento en el que hago el salto internacional, la gente me busca en Internet, pierdo el control. Claro, y no entiendo cuando me hablan, no entiendo de qué me están hablando porque ni sabía que lo tenía. Sí es. Claro, esto es un caso de decir, ostras, cuando antes nos pongamos mejor, también lo digo, no es una cosa inmediata, yo creo que esto es algo que compartimos tanto tú como yo, Milton, que las prisas tampoco son buenas y no vas a solucionar un problema de reputación en 3 días y seguramente tampoco en 3 meses, sino que es un camino a largo plazo, que obviamente lo ideal sería que se hiciera cada día, pero bueno, en el momento en el que vienes con un problema mínimo 6 meses, sí que recomendaríamos para cambiar la percepción de tu marca. Claro, el macro sí. Exacto. Y luego también el hecho de que ellos se habían expandido mucho, tanto internacionalmente como nacionalmente, con el cambio de punto de venta, es una cosa que antes lo hacían todo a través de distribuidores, ahora pasaban a tener puntos de venta ellos. No controlaban los puntos de venta, no controlaban las plataformas de estos puntos de venta, la gente se quejaba, no había manera que los clientes pudieran acceder a un teléfono de la empresa. ¿Qué pasaba? Se dedicaban a poner reseñas negativas en todas las plataformas que tenían. Claro, esto es el primer error que nosotros decimos. A ti, el cliente tiene que poder llegar a ti, siempre. O sea, si no puede llegar, lo único que haces es que un problema que a lo mejor no era malestar, simplemente quieren saber, no sé, dónde está la tienda más cercana, se convierta en un problema. Porque cuando encuentran la plataforma de opinión es donde dicen, es que nadie me coge el teléfono, es que con esta empresa no se puede hablar. Comunicación, chicos. O sea, volvemos a estar en lo mismo. Así pues, con esta empresa lo que pudimos fue ir arreglando la parte pues más del pasado, escuchar todo lo que se dice actualmente de ellos para entender cuáles son sus usuarios estrella, embajadores, dónde está su público, para así montar una identidad propia de la empresa que es a lo que se alinea a lo que hacen hoy en día. Y de esta manera le solucionamos tanto el cambio de punto de venta de distribuidores a punto de venta físico, como a nivel internacional quiero llegar y que la gente cuando me busque en Internet no se asuste. Qué complejo se hace cuando tienes éxito y vas a ir a otros mercados, el hecho de justamente expones más tu reputación y tal vez el social listening no tendría por qué ser necesariamente geográfico, porque puedes tener un cliente que está en tu país, pero luego tiene un problema y se queja se queja ya, no sé, en otro país porque se fue de viaje y te está pegando desde ahí, ¿no? Pero cuando quieres internacionalizarte, hay una nueva prueba para tu reputación. Son otros mercados, son nueva gente que quiere saber de ti, que te va a googlear. Y lo que encuentre ahí primero, sabes que Google es un buscador de reputación, la primera página va a marcar, ¿no? Entonces se genera lo que dices. Es muy, muy importante porque así como Internet es un gran espacio para que tu negocio crezca, también es un espacio grande para que tu reputación se exponga, ¿no? Totalmente. Y es lo que acabas de comentar.
Yo lo Sí. recuerdo como un caso de éxito total, porque tú mirabas, pues tú mismo lo has nombrado Google en el momento en que empezamos y al cabo de un año también a través de o sea, de cómo cambia, pero no solo la parte negativa, sino el ir creando contenido con ellos, contenido que realmente interesa a tu público. ¿Por qué? Porque lo has escuchado y lo has analizado. Es que no tenía nada que ver. Y sobre todo, yo creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer muchas veces, es convencer a la persona que está al mando de la importancia de la reputación, Ujú. porque no siempre se ve así. Y más en empresas pues, que son más operativas. Sí, total. Me hablas, me has hecho nuevamente, ahora sí retroceder la cinta, pero un poquito más adelante, 2010, convencer, ¿no? Porque al inicio era más complicado, ¿no? Yo me acuerdo que en el 2010 estaba a cargo de toda el área online de una empresa en Perú que es Claro, que es América Móvil, competencia Sí. telefónica, y enfrentamos a una... Mira, ni siquiera el término influencer estaba en esos momentos, creo, ya acuñado, pero lo era. Tenía un montón de seguidores en este caso. Twitter era un espacio muy movido antes, ¿eh? Ahora lo es, pero Sigue siendo, ha perdido, ¿no? ha perdido reputación, digamos, Sí. también, ¿no? Pero en el 2010 estaba un fire total, entonces había mucha gente ahí que había tomado pues fuerza. Y entonces esta chica tuvo un problema con un chip, con un plan que había comprado. La cuestión es que abusaba y exageraba la situación, Ya. pero convocaba a su comunidad, que eran miles, a pegarle la marca y ella por delante, y los convocaba, o sea, literal, ¿no? Entonces todos iban y claro, tu social listening y tu sentimiento eran muy negativo, entonces no, hasta ahora creo que todavía no es tan fácil o común que una marca enfrente o sustente o polemice, si quieres, con una persona en la red, pero así, o sea, ida y vuelta, Sí, ¿eh? ya, Pero ya. lo tienes que hacer porque o sea, te está acribillando y si empieza eso a hacerse viral, ya vas a hacer noticia. Entonces a mí me ha tocado 2 veces hablar con... a ver, no voy a decir que es un caso de éxito de Café Taipei porque en ese tiempo la consultora no existía. O sea, nos lanzamos en el 2012, entonces 2010 yo trabajaba ahí. Pero sí que fue importante primero saber, si la empresa hubiera cometido el error, tienes que reconocer, no hay nada más que hacer. Ya, ya. Pero si no lo has cometido, no bastará con que digas estás equivocada. O sea, tienes que sustentarlo porque tienes literal a miles de personas que te están leyendo. Entonces, y Twitter o X no es Instagram, ¿no? O sea, no lo era ni lo es ahora. Entonces, es mucho más delicado porque algo importante que X todavía tiene es que los medios de comunicación que te van a convertir en noticia están más en X que en Instagram. Instagram es casi Disneylandia, ¿no? Entonces, Bueno, claro, entonces ahí fue donde hubo un ida y vuelta con ella hasta que digamos que tuvo que un poco que frenar porque, claro, ya estábamos llegando a casi el absurdo de lo que estaba sustentando, ¿no? Pero era la marca corporativa. Sí, sí. Hubiera ayudado mucho que sea un embajador de marca, en ese tiempo no existía eso. mira, ahora te Pero contaré. sí, claro, pero voy a eso también que es importante y algo que recuerdo porque me formó mucho para lo que ya vendría luego en la consultoría de reputación, el representar una marca que te juro que al inicio temblaba, ¿ya? Porque, Ya, ya. o sea, es que un error... Es que ya era muy complicado. Es que era el estadio y tú estabas ahí defendiendo a la marca, ¿no? Pero sabía que no habíamos pecado, o sea, la marca no se había equivocado, ¿no? Entonces, como que te da mucha fuerza en el temple, porque era tiempo real además, ¿no? Sí, sí, o sea, coincido mucho en lo que dices y quería como tocar 2 temas en especial. Sí. Uno que has dicho sobre Twitter, X ahora, e Insta. Nosotros siempre se lo decimos a nuestros clientes, Twitter es un gran lugar donde se producen crisis Uh-huh. e Instagram es un gran lugar donde ver oportunidades. Sí. Y es por eso que es tan importante analizar los dos, porque hay gente que Claro. dice, o sea, nosotros siempre lo decimos, no tienes que estar en todos los sitios, pero si estás en los dos, aprovéchalos. En el sentido de que Vale. en Twitter es donde vas a ver crisis. Sí. Crisis tuyas, porque un día te toca a ti, el otro le toca a tu competidor, pero en Instagram lo que vas a ver son oportunidades, 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 así que tienes que abrir la mente por los dos lados. Uh-huh. Esto para empezar. Y luego me ha hecho mucha gracia todo lo que has comentado y sobre todo lo que has dicho de, en ese momento no teníamos los embajadores de marca, porque os quiero contar un caso que nos pasó con un cliente, Sí. y es que teníamos a una hater, ¿vale? Con nuestro cliente, un cliente de zapatos, que se producía en la zona alicantina,
bueno, que tienen ahí la producción, es decir, la tienen en España, no la tienen en un país como puede ser Taiwán o así. ¿Qué pasa? Que teníamos una persona, una hater, que todo el día se quejaba del precio de los zapatos. Es que son carísimos, publicación que hacíamos, publicación de es que son carísimos, es que no se puede con estos precios, ¿dónde os pensáis que vendéis? Hasta que decidimos, mira, no paraba, y aparte era una persona que lo hacía con nombre y apellido, o sea, no te estoy hablando de ningún bot ni ninguna cuenta anónima, sino nombre y apellido y quejándose, una señora de una mediana edad. Hasta que se decidió, hablando con la empresa, de, escucha, vamos a mediar con esta persona, vamos a hablar con ella, y le ofrecemos, esa persona estaba en Madrid, le ofrecimos un billete de AVE para que se fuera a Elche, que es donde se producía. Muy bien. ¿Qué hizo esa persona? Vio a María, que era la persona que estaba ensamblando el zapato, vio a José, que era la persona que hacía las botas, vio a todas las personas y les dijimos, a estas personas les tiene que pagar un sueldo, ¿sabes? O sea, a estas personas es por eso que tienes el precio que tienes del zapato y no tienes otro precio como se realiza en otras marcas. Pero de aquí vienen los costes, ¿vale? Total, esa persona hoy en día es la embajadora número 1 de la empresa. Cada vez que esta empresa tiene un ataque por otra persona en redes sociales, ella defiende. En plan, es que no tienes ni idea, yo he estado en la fábrica y no tiene nada que ver, claro que vale esto, claro que claro que tiene que costar esto. Y otra vez, una crisis pasa a ser una oportunidad. Una persona que era un hater pasa a ser tu embajador. O sea, creo que es muy importante escuchar y tomar conciencia de decir, es que podríamos haberlo dejado pasar y decir, yo que sé, una pesada, ¿sabes? Ay, qué pesada, otra vez está igual. Pues no, tienes que revertir la situación. ¿Y ella era una clienta antigua que luego se convierte en una crítica por el tema de los precios? No era clienta, o sea, era una persona que se quejaba de los precios. Ya. Bueno, hay gente que lo hace. Ok. Que decía, en plan, es que así no se puede comprar con estos precios. ¿Quién os habéis pensado poner estos precios? Vale. Y entonces la escanearon y tenía un perfil normal, era una persona X. Era una persona X que contestó al acto, se le compró un billete, vino y... ¿Y cómo el cliente aceptó eso? Porque, a ver, me parece buenísimo y es un gran ejemplo, pero muchos tienen el protocolo que si una hater o un hater te dispara por disparar y le explicas y sigue, lo bloqueas y se acabó, porque finalmente no estás haciendo nada malo y esta persona está que te, digamos que te contamina todo. Sí. Pero ¿cómo es que Yo creo que una de las claves, y esto también lo recomiendo mucho a todos, es intentar mover el foco, que no esté en redes sociales y moverlo fuera, ya sea por teléfono, por mail, en un mail corporativo, o sea, nunca pidiendo datos personales delante de todo el mundo, porque si no ya estarías incumpliendo tú las políticas de las plataformas, pero tienes que desviar el foco de las redes sociales. Y en ese caso, pues, a ver, era un caso muy particular, claro, pero funcionó muy bien. Y movimos el foco de las redes sociales a un foro privado, que se hizo primero por correo y luego se hizo por teléfono y la persona accedió. Una pregunta, porque para cerrar una idea que se me está desarrollando ahorita. ¿Le compraron el pasaje ida y vuelta, alojamiento o fue ida y vuelta? No, ida y vuelta. Perfecto. O sea, la distancia... Buenísimo. Sí, la distancia es una distancia que se puede hacer en un día sin problema y ya está, ¿no? Ya, escúchame, ¿sabes cuánto? A ver, es un muy buen caso, porque has generado una tal vez embajadora de marca como clienta, Total. ¿sí? ¿Por cuánto? 120 euros. Sí, nada. Extraordinario. Sí. Es un casazo. No, a ver, por eso lo cuento. No. O sea, en plan, es un caso que fue ahora, muy bien. Qué bien por tu cliente, porque no muchos aceptarían, y qué bien por tu cliente tiene una apertura importante. Me parece buenísimo. Totalmente. Pero la lección ahí es ganar un hater que se convierte, no sé si en lover, pero 120, una ida y vuelta, que puede ser menos, O sea, dependiendo, ¿no? Pero bastante bien. A ver, yo entiendo que, por ejemplo, el caso que has puesto antes de Claro, que es una empresa B2C enorme, como esta señora deben tener 100.000 al día. Claro, es imposible. Claro. Luego hay otras técnicas, pero en este caso no era así. Ya. Es una empresa de moda que se dedica a hacer zapatos, o sea, no era un caso tan extenso ni a nivel de usuarios, ni a nivel de público. O sea, pero bueno, yo es lo que diría siempre, o sea, mover sobre todo el foro, no tiene que ser un foro público, tiene que ser un foro privado. ¿Qué significa esto? Y aquí también voy a otro tema. Tú cuando tienes un comentario negativo, lo de pasar del comentario, yo creo que es terrible. Pero sea negativo o positivo. O sea, tienes que tener conversación con tu cliente, con tu usuario. Si a ti un usuario te escribe, lo que no puedes hacer es hacer ver que no lo has escuchado. O
sea, esto yo creo que es... No, claro. O sea, sea para mal o para Qué bien. terrible. Eso sigue Exacto. generándose, pero... Y pasa un montón, y la gente, sí. y a veces la gente te felicita o la gente pues te propone y no contestar. No, es Ya. tu momento, es tu oportunidad Mm. para poder sacar, pues, ya sea, o sea, lo que vas a conseguir es fidelizar aún más al cliente y que a la vez una persona que no te conoce y que mira comentarios, ya sean en plataformas de opinión o en redes sociales, diga, ¡ay! ¡Qué fuerte! ¿Sabes? En plan, están contentos. Absoluto. Yo creo que es una gran oportunidad. Lo que acaba de decir Carlota me recuerda, por alguna razón, el libro Hábitos Atómicos, porque pequeñas acciones generan grandes resultados. Entonces, me pasa muchísimo, y tal vez seguro que también a ti, lo que dices, ¿no? O sea, yo creo que si tuvieras de pronto o sea, si le pones un número al resultado favorable que tendrías, de pronto se invertirías. ¿A qué me refiero? Que sí me pasa con muchos clientes que tienes comentarios de gente que son favorables a veces, Total. inclusive, y no tienen ni un like, ¿no? Y si tuvieras una persona que estuviera ahí en la conversación agradeciendo y tal, no la queja, porque por eso tienes atención al cliente y también lo debe hacer, pero no, la pregunta de alguna dirección, el te quiero marca, porque pasa, ¿no? Y no lo respondes, pierdes de verdad la oportunidad de fidelizar a mucha gente. Mucho. ¿No? O sea, es alucinante. Pero te quiero comentar de un caso que gestionamos el año pasado, muy interesante, que era alguien quien adoraba la marca en un banco, pero el banco, lo clásico, ¿no? Que hay un robo, que va a ser una tarjeta y el banco no reacciona a tiempo, o reacciona, pero no de la mejor manera, y le genera pues todo una... Él era un especialista audiovisual y le generó un video muy bonito, con mucho cariño, porque quería la marca, para contar el caso, ¿no? Yeah. Entonces, evidentemente, era un video tan bonito, con corazón, en TikTok, que era viralizable, o sea, en una hora, viral, ¿no? Y el banco tenía una cultura suficiente para evaluar, revisar y cambiar, ¿no? Y se resolvió pronto, pero a lo que voy es algo inusual, que alguien que te quiere se siente de pronto defraudado, lo expresa, pero como tiene el talento de hacerte el video de los videos, y encima con amor, lo contradictorio, claro, eso se convierte pues en un viral y tienes que saber cómo reaccionar. Si tienes la cultura, y de hecho el banco la tenía, para de inmediato ver, o sea, dónde estuvo el tema que pudo resolver, y se resolvió, ¿no? Pero también pasa eso, que alguien que te quiere se defrauda, o lo defraudas y también te puede generar un problema. Y felizmente, pues, al final fue bastante bien, pero ayudó, que tenemos mucha relación con el banco, bastante tiempo trabajando, y se resolvió, pero de pronto otros no, se atormentan, porque literal, hasta la prensa ya estaba llamando, o sea, si no hacías algo ese mismo día, lo que comentábamos de Domino's, ¿no? Si esperabas 2 días, ya estabas en la tele, no, de hoy todas en día maneras. 2 días es mucho. Hoy en día estamos hablando de horas, no de días. Sí, entonces es un tema importante, y hay otra cosa que has comentado que también yo remarco, ¿no? El trabajo de la reputación se hace, si quieres cambiar o mejorar la reputación, no lo vas a hacer en 2-3 semanas, no. Es un trabajo constante. La puedes perder en un día, pero ganarla... Exacto, ¿no? Entonces el tema de trabajo de tú como consultora con una empresa es en el tiempo, y te permitirá... No que no haya una crisis, porque puede pasar mañana, pero sí que la reacción del cliente esté mucho más alineado a lo que tú vas a recomendar también. Totalmente. ¿No? Sí. Y ya para ir terminando, un tema importante que justamente al conocer a Carlota conversamos, y ella me remarcó algo que están haciendo mucho en 202, y me pareció buenísimo, ¿no? El tema de... Yo le llamo así como plataformas alternas, porque realmente no suele pasar en la actividad, por lo menos... en el contexto más, digamos, que peruano, no suele pasar que se generen ahí muchas alertas, pero claramente son espacios importantes. Hablábamos con Carlota cuando nos conocimos, ¿no? Me hablabas de Google My Business, del mismo Glassdoor, que son espacios donde la reputación también se expone, y de pronto no te enteras hasta que ya te están golpeando ahí, ¿no? ¿Qué me puedes decir de esas plataformas en las que ustedes trabajan también, y que de pronto para la audiencia más allá, en el Perú y más allá, de pronto que todavía no cree o no conoce esos espacios donde la reputación sigue expuesta por diferentes planos, tanto la atención al cliente o el tema del talento que tú comentabas, ¿no? Claro, o sea...
Por ejemplo, si hablamos de Google My Business, se utiliza mucho como atención al cliente porque no deja de ser una plataforma donde tú das la opinión después de haber visitado un lugar, Sí. pero a la vez también se convierte en una herramienta súper potente comercial. Porque si tú tienes un buen Google My Business y, por ejemplo, tienes una panadería o tienes un restaurante y tienes un buen Google My Business, lo que haces es poner la información suficiente como para que alguien que esté buscando un restaurante aparezcas tú. Si tú apareces con mala puntuación, Claro. ¿qué va a hacer la gente? Ups, voy a buscar el otro. Es por eso que es importante tenerlo. O, por ejemplo, en el caso que me hablabas antes de Claro o de empresas Telcom que tienen muchos puestos físicos. Hay muchas veces que estás buscando uno, Sí. llegas al lugar, no, es que lo cerramos hace 2 años y porque sigue estando en Internet. Esto a nivel usuario, a nivel cliente, te molesta un montón. O sea, tener homogenización en todo lo que tienes en Google My Business, en las diferentes fichas, es súper básico. Este es un ejemplo. Luego, el de las plataformas de opinión, nosotros nos encontramos con un caso de un cliente que nos llamó porque no encontraba talento. Y se trataba de una empresa farmacéutica, que todos sabemos que las empresas farmacéuticas no les suele costar porque suelen pagar buenos salarios. Y es que tú te ponías en internet y ponías el nombre más opiniones y era terrible. No trabajas en esta empresa, bueno, desde malas praxis a nivel personal como malas praxis a nivel operativo. ¿Qué podemos hacer nosotros allí? Pues para empezar, lo que hacemos siempre es analizar todas las reseñas, hacer una buena auditoría para entender dónde está el foco. Allí se veía claramente que había un problema muy gordo en recursos humanos, de cómo se trataban las personas, no había planes de carrera. Pues todo esto fue un feedback que pudimos dar a la empresa para poderlo revertir y cambiar. Y la verdad es que fue, repito, un caso que yo no te diría lento, porque como hemos dicho es lo que se tarda, pero en 9 meses cambió muchísimo la percepción de esta empresa a el talento que querían atraer. Y finalmente luego tenemos plataformas como puede ser TripAdvisor, que estas sí que están mucho más enfocadas en el sector turístico, Sí. pero que lo mismo, tú tienes que tener el control de lo que se pone allí, no pueden controlarlo por ti. ¿No puedes controlar las reseñas? Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, ofrécelo de una manera proactiva a tus clientes, porque si no, ¿sabes qué pasa? Que solo escriben los que salen mal. Los que se lo han pasado bien, los que han tenido una buena experiencia, los que te recomendarían, pasan. Si tú no les recuerdas de manera proactiva, por favor, a nosotros nos funciona, lo agradeceríamos, o das algo a cambio, mira, pues por cada reseña que tenéis una copita gratis en el bar, o no sé, hay 1000 maneras de hacerlo de manera orgánica, funciona muy bien. Porque lo que consigues es empezar a controlar mucho más estos focos donde en verdad es como si tuvieras todo de tronquitos y le has puesto gasolina por encima, y si viene alguien y lo prende y no eres tú, mal. Se puede generar perfectamente un foco de discusión. Total. Yo estaba acá, a Carlota la conozco, hace un año nos conocimos en la Reputation Week que organizó Corporate Excellence justamente en Madrid, y estaba revisando, bueno, hemos tenido muchísimas conversaciones, de verdad, como ven es súper apasionado como yo el tema reputacional, me parece importantísimo, es así como ser familia del mismo oficio, y has hablado de algo importante que es el tema de la proactividad. Sí. Sabes que en Café Taipá el diferencial que tenemos desde el inicio, desde que nos lanzamos, es el marketing de reputación, y justamente lo que remarca el marketing de reputación es ver a la reputación, o mejor dicho, darle importancia y espacio, no solamente cuando tienes una crisis, porque claro. ahí claro, de hecho te van a escuchar, sino es cuando tienes un momento, tal vez en momentos de paz tienes muy buena gestión en general, pero no la estás comunicando. Entonces no comunicas que tienes una buena gobernanza, o que el tema ciudadanía es importante para ti, o el tema mismo de la sostenibilidad, importante, y que tienes acciones ejecutivas, pero a veces la gente no lo comunica, las empresas no lo saben comunicar, y entonces pierdes una oportunidad de reputación que luego te quieres poner las pilas cuando ya tienes una crisis y ya es tarde, ¿no? Entonces, hablando de proactividad y hablando de reputación, digamos en este caso positiva, ¿qué recomiendas para las empresas que de pronto están en paz, están contentas y con eso se tranquilizan y tienen casos, no de una publicación en X, sino casos manifiestos de gente que, o sea, su reputación es tan buena que, claro, dices, qué bien, mi reporte está perfecto y ya está, pero no haces nada tal vez por reconocer, por reafirmar, por acercarte o por de pronto convertir esos comentarios positivos en alguna acción, además que puedan estrechar más la relación con esos clientes que te quieren, pero que, pues como te quieren, están ahí y no haces nada con ellos, ¿no? ¿Tienes algún caso, alguna referencia, alguna sugerencia con empresas que son love mark, que están en un momento bueno, pero que de pronto no están trabajando esa parte para poder exponerla, compartirla
O sea, yo me repito, pero es que es la base de todo, que es, o sea, no nos relajemos y sobre todo la escucha en línea, la escucha activa tiene que ser constante, porque tú no puedes irte a dormir tranquilo sin saber qué es lo que está pasando. En el fondo la información es poder, por lo tanto, quien tiene que enterar siempre de lo que pasa eres tú. Esto para empezar. Y luego otra de las cosas que yo creo que funcionan mucho a nivel de empresas es que si a ti ya te quiere tu público por lo que haces, que te quieran también por lo que eres. Y, por ejemplo, esto es algo que estamos empezando a trabajar con empresas, por ejemplo, más operativas de servicios, por ejemplo, de limpieza o de catering. De decir, lo que sería muy bueno es que ellos mismos son empresas grandes que, por ejemplo, hacen un día donde se giran la gente pues que está limpiando, pasa a oficina y la gente de oficina pasa a limpiar. Pero esto se tiene que dar a conocer. Claro. Esto la gente no lo sabe. Yeah. Tú lo haces y te ayuda un montón porque así el vendedor sabe lo que vende, pero tú esto no lo estás publicando. Repito, a ti ya te quieren por lo que haces, porque eres una buena empresa, porque tienes un buen producto o tienes un buen servicio, pero no te conocen. Que te quieran también por lo que eres. Expone todas las cosas, iniciativas buenas que tienes en tu empresa. Ya sea, pues, empezar a conocer la gente que trabaja, obviamente si ellos quieren, pero esto a la vez te ayudará a la marca personal de ellos mismos con la marca personal de la empresa. Claro. Nosotros siempre se lo decimos a los trabajadores, que vosotros os expongáis, esto os sirve, porque si el día de mañana vais a otra empresa, mira lo que llegué a hacer en mi empresa. Esto te ayuda a ti. Sí. Yo creo que es muy importante que no solo te quieran por lo que haces, sino también por lo que eres. Totalmente. Creo que es un gran ejemplo. Mientras estabas hablando de esas acciones que se deberían comunicar, volví a la acción de esta clienta, bueno, que no era clienta siquiera, esta hater, ¿no? Que le invitaron a visitar la fábrica. Y que también, mira, justamente, ¿no? Algo que también hablamos con Carlota, cuando tú expones la acción offline de un trabajador. Ayer justamente estaba en un restaurante súper bueno, no es un nombre porque tampoco es que quiero hacer promo, pero pareció buenísimo cuando tú le preguntas a quien te está atendiendo de qué va el plato y te lo explica como si casi lo hubiera cocinado. Yeah. Qué importante, porque algo que también se recomienda en los restaurantes es que justamente quienes están atendiendo tengan también la experiencia de la cocina, ¿no? Porque así no te lo dice de memoria, sino porque realmente sabe y ahí es donde te termina convenciendo, ¿no? Entonces, este tipo de acciones que comentas, ¿no? Yo también cuando trabajé justamente... haciendo la historia en claro, yo pasé por call center y me fui a un centro de atención al cliente en directo, ¿no? Para poder, en digital, saber qué está pasando de verdad, ¿no? Y eso nos expone, como dices tú. Entonces es súper bueno porque estás demostrando que tienes trabajadores mucho más conscientes de toda la operación. Total. Y eso es reputacionalmente importante, ¿no? Entonces, mire, muy importante lo que comenta Carlota, y lo que yo diría también para ir cerrando es que a veces hay esfuerzos que te permiten fortalecer tu reputación, ya sea por una acción positiva de tus trabajadores o invitando a un hater para que cambie de opinión, que no son necesariamente costosos en lo económico, pero sí que implican una decisión madura y de cultura corporativa y cultura en Internet también relevante que te permite tomar la decisión. Entonces, no se pierdan ese tipo de oportunidades que tienen que ser genuinas, porque tú hablas, tienes que serlo de verdad. O sea, no lo haces solamente porque te conviene, sino porque estás convencido y te nace hacerlo. Y eso es súper, súper importante. Carlos, también, pero, o sea, mira, ya vamos 50 minutos y va a ser 40. Pero es un muy buen indicador de que seguramente vendrán otros cafés y que podamos compartirlos en otro podcast. Sí. Pero bueno, ahora para toda la audiencia de Café Taipá y también la de 202 Digital Reputation, tu despedida y de pronto una última recomendación o lo que nos quieras decir. Pues nada, primero de todo, muchísimas gracias. Ha sido, la verdad es que un momento súper bonito. Creo que hablar con alguien, como has dicho tú, que está tan apasionado por lo que haces, se nota y se agradece. Y yo simplemente lo que querría decir es que no nos despistemos, que la reputación digital es una cosa que... La reputación digital online, o sea, llamémoslo como queramos en Internet, pero la reputación en general es una cosa que se tiene que trabajar cada día. Tenemos 1000 oportunidades para poder brillar y que no nos olvidemos que de un día para otro la podemos perder. Sí. Esto no nos tiene que coger miedo, al contrario, nos tiene que coger ganas de decir, vamos a trabajarlo a diario y vamos a trabajarlo bien. Y que escuchemos mucho de en qué momento estamos, que hagamos benchmarks con la competencia, que veamos la industria en qué momento está y dónde estoy yo para poder posicionarnos siempre por arriba. Y yo creo que todo esto es lo que hará que el día de mañana alguien googlee tu nombre o el nombre de tu empresa y digan, me apetece conocerlos. Me apetece conocerlos. Buenísimo, buenísimo. ¿Y podemos perder la reputación en minutos de un día para otro? Sí. Yo diría que si somos auténticos puede estar expuesta, pero no la vamos a perder si sabemos gestionarla.
pero sobre todo ser auténticos. Y por eso también el nombre del podcast, La Confianza sobre la Mesa. Y ha sido un gustazo hablar con Carlota. Mil gracias. Gracias a ti. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Ya se viene uno muy bueno también. Así que espero, de verdad, que el próximo, o uno de los próximos, tal vez el próximo año, que ya estamos por entrar al 2025, también sea de Barcelona otra vez. Un abrazo. Aquí te esperamos. Gracias. Un abrazo a todos.